Hi, Pecels, ¿cómo están? Feliz puente, Omar. Justamente porque es puente, creo que el episodio de hoy va a ser un poco distinto porque estamos de vía remota, pero pues nada, un saludo a todos. Vine a ver aquí a mis papás. De hecho, hoy por hoy en este Zoom seré Marcela. Gracias, Marce, porque me prestó su compu para poder grabar. Y nada, ¿tú qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Bien, ya todo bien, desconectando un poquito de todo, o sea, que al final no puedes quitar toda esta parte de no seguir de repente el fútbol y demás, pero ya teníamos predispuesto el partido quizás hasta para descansar tal día Ah, y súper, pues hay sí, que sí, hablar sí. de ello y sobre todo tenemos muchos temas también para poder tocar. Claro, el partido de hoy es el Santos Toluca, que fue de los difíciles de ver porque fue por Fox Sports Premium. De hecho, incluso hasta para el análisis me costó porque la neta tuve que, pues ya sabes, ¿no? Tener como tu señal ahí medio piratona, ¿no? Entonces, en cuestión como pixeleo y así, fue hasta difícil ver a las jugadoras, ¿no? Pero pues son de los partidos que es difícil porque no sé qué pienses, Omar, pero justo lo platicaba con mi papá. Y era como, bueno, que pongan partidos buenos en Fox Sports Premium porque son los que atraen y aún así la gente va a pagar por verlos. Y digo, pues sí, pero la gente se queja si es un partido bueno. Y si es un partido quizá no con tanto reflector, pues nada, es difícil porque ese partido sí puede pasar súper desapercibido, ¿no? Que pues fue justo quizá este Santos Toluca que creo que no es el mejor partido, pero hubieron goles, ¿no? Y de todas maneras hubieron cosas ahí para ver. Sí, yo creo que principalmente más allá de la señal, porque también hay que decir que la señal es compleja, o sea, no porque sea premium, la verdad, creo que mejora, sí, de repente eso como que le dificulta más al espectador quizás precisamente concentrarse por la pura imagen. O sea, estamos hablando de la pura imagen, más allá de quién es en señor, no importa. O sea, la imagen es la que nos ayuda a ver bien. Entonces, como de las principales cosas por las que no. Y en cuanto a difícil de ver, sí, es difícil precisamente por eso, porque al final de cuentas, cuando dos equipos, como creo que en el primer programa que hicimos, dos equipos sin balón que están más acostumbrados a eso, chocan en donde alguno tiene que llevar precisamente el balón, pues se vuelve muy difícil. Por ejemplo, en cuanto a posición, Toluca es quien más ha tenido durante el torneo, al menos hasta la jornada 9 ha tenido 46% y Santos 44%. O sea, me está sobrando posesión en donde dices, ok, en ese momento, ¿qué va a pasar con el balón? Y ahora, Claro. pues, chocan estos dos equipos y es como de, entra en esa parte difícil de ver. Sí podemos sacar, obviamente, ciertas cosas y le habíamos dicho casi en nuestras pláticas del partido. Digo, bueno, individualmente aquí, a lo mejor Toluca de este lado y Santos también, pero en sí, si este partido se va 0-0, pues también pasa eso, o sea, se va sin luces. Sí, no, no, y aparte difícil porque también es un partido en el cual ves a gente que usualmente no es contención en zonas de contención, que incluso ya cuando veías las señales es como de si es ella o no es ella. Y, por ejemplo, en el caso de Toluca, ya si nos vamos a la alineación, empiezan con Thompson, que es la que ha estado de portera regular, y bueno, también después de que al principio del torneo sacaron a 5 jugadoras y estaba Lozano, que era portera titular en los últimos torneos, ¿no? Y que pues ya no está y que realmente no sé qué ha sido de ella. Ahí es como para investigar qué show. En la central, Monroy y Carvajal, que igual eh, Yamaní, que era la que era titularísima y que también acaba saliendo. De hecho, ahí, para la gente que le gusta el chismecito, le decíamos la suavecita, porque es bastante dura, pero siempre estaba súper bien arreglada y súper bien maquillada. De todas maneras, bueno, le mando un gran abrazo, porque si es una jugadora, o sea, sí es una jugadora que realmente en Toluca era referente, justo de las históricas, y que pues ahora ya no está y que ahí quedó un poco como en el olvido ahí su salida, ¿no? Ahora está Monroy, que igual es histórica, estuvo en Pachuca, estuvo en Monterrey, con pocos minutos allá, pero ahora está ahí en la central por derecha, junto con Carvajal. Luego, por lado derecho está Parra, que también Parra lleva la vida en Toluca. Pati Jardón como lateral por izquierda, que Pati Jardón estaba en Pumas. De hecho, en Pumas no jugaba de lateral, jugaba más ofensiva, desde delantera hasta volante. Y creo yo que en Toluca, cuando la habilitan de lateral y por izquierda, porque ella no es zurda, es derecha, el torneo pasado lo hace muy bien y es como de las jugadoras muy claves en que el torneo pasado les fuera muy bien, aunque este torneo en particular pues ha quedado a deber un poco, ¿no? Pero en medio vemos a Colín, que Colín realmente tiende a ser central, ¿no? O sea, y como que este partido está ahí como libero-ish, como contención-ish, ¿no? Al lado de ya más interiores, ¿no? Becerril, que también es bastante regular, joven, y Lili Rodríguez, que estuvo en Toluca, pasó por Pumas, regresó, ¿no? Con gran tiro de media, que no se ha podido ver en este torneo mucho. Luego en las bandas, Penuna y Dagraca, que la verdad yo no las he visto tanto. Esa es un poco la realidad. Y Destiny, como punta clavada que puede salir, ¿no? Bastante eh, al frente, ¿no? Sí, en cambio, mirando a Santos, pues lo que dice el arco con Ávila.
Padilla y Miramontes en la central y Sheila Pulido por el lado izquierdo, mientras que Alexander Ramírez por derecho, que también decíamos antes que pensábamos que era a lo mejor lateral del otro lado, pero precisamente es lateral diestra en este caso, lateral por derecha. Creo Lo que que pasa también lo que es que para que la gente sepa, en la selección sub-20, Alexander Ramírez juega de lateral por izquierda, porque está Monroy por derecha, que es la lateral de Cruz Azul, que sí creo que quizá es mejor en ese sector. Y yo siempre juré que era zurda, ya que la vi ayer y que como que he visto más juegos, dije, no manches, es derecha. Lo que pasa es que, pues, ajá, ¿no? Pero, pues, bueno, lo sigue. que también me hacías mucho énfasis en el 11 de Santos, que es como una especie de 4-2-3-1 era Yokoyama, que estaba, pues, que creo que siempre la hemos visto también como central, y en este Justo. sentido casi como lo mismo con Coli, ¿no? Tenerla como pivote ahí precisamente por delante de sus compañeras, como escudo quizás de lo que es Dani Delgado, que es a lo mejor más diferente en cuanto a cuestiones defensivas, que no deja de ser igual una gran mediocampista. Por delante de ellas, pues Peraza, que ya sabemos que es media punta, el enganche del equipo, y por bandas Varela, sí, Sofía Varela, que habéis Ujú. dicho que también no la teníamos tanto en el radar, y Brenda León por el lado derecho, y adelante pues creo que era la conocida Alexia Villanueva, que es también una de las, digamos que de los soportes de Santos en ofensiva. No, súper. De hecho, a mí se me hace muy curioso que Brenda León está como volante. Brenda León, para la gente que igual que quizá no la tope tanto, empezó con Lobos WAP. Fue piedra angular de ese equipo que creo que no lo hizo tan mal cuando existió. Luego en Cruz Azul también estuvo, pero Brenda, más que extremo, o sea, justo ella se me hace una jugadora que podría ir por dentro, o sea, que no me explico cómo es que la tienen en banda y no como al lado de Peraza, y que quizá justo, quizá en vez de, o sea, a falta de contenciones y que están habilitando quizá a Yoko como contención y que quizás sí creo que lo hace mejor de central incluso. Creo que Brenda León es de estas jugadoras que a mí por dentro me gusta mucho, porque como extremo natural no es tan rápida, y a pesar de que tiene mucho toque con balón, en medio creo que sirve más porque tiene más visión que más regate y cosas así que luego te demanda el hecho de que estés en banda, ¿no? Pero pues bueno, al final el DT de Santos, yo le respeto mucho que era lo que te decía ayer, que Santos como quiera, quizá no le sale del todo, pero sí quiere jugar. O sea, es cierto que pues, es el equipo que pierde y que al final ya en oportunidades al arco pues acaba por tampoco manifestarse muchísimo, pero sí intenta jugar y sí tiene pasajes donde las salidas son muy pulcras incluso, digo, es una o dos por partido que quieres que sean muchas más, ¿no? Pero sí intentan salir tocando con pared, moviéndose, ¿no? Que quizá Toluca no tanto, pero Toluca es mucho más efectivo. Y es que también entra la diferencia, ¿no? O sea, lo que dices de en cuanto a alguien que tienes como volante que no es como tal extrema para poder atacar espacios y demás, creo que eso sí es algo que tiene a lo mejor Toluca porque también tiene muy definido cómo va a atacar, o sea, sabe que a lo mejor más allá de juntarse y defender lo más posible que pueda, cercanas, pues obviamente a lo mejor en bloque medio y demás, sin necesidad de presionar tanto y tal a la hora de buscar el lanzamiento y aprovechar a Destiny como alguien que es de juego directo, como alguien que también tiene cierta movilidad, pues aprovecha demasiado a Brenda y precisamente es donde encuentra más cosas para atacar en ofensiva. Creo que ahí a Santos le cuesta un poquito más y entra esta parte, o sea, hay jugadas que obviamente Santos sí hace bien en cuanto a asociarse también en el medio campo, no nada más en salidas. Creo que es de las cosas que Campos sigue teniendo como esencia en ese sentido, pero sí es una diferencia entre cómo uno puede atacar y cómo el otro también va a aprovechar esa parte del ataque, que en este caso sería Toluca. Creo que Toluca en particular, y bueno, aquí está como Dagraka, que es Watch, ¿no? O sea, que digo que como que cuando lo dije, como que dije, ay, ¿en dónde está Watch? Me faltó. Justo, es la volante por izquierda, pero al ataque lo que sí tiene Toluca es que quizá la transición es mucho mejor. O sea, quizá puede no ser el equipo más lúcido a la hora de la salida, pero al menos en su partido con Santos, pues sí, la transición defensa-ataque cuando roban por dentro y ya lanzan es mucho mejor y que sí te lo da una jugadora como Destiny y una jugadora como Watch, ¿no? Que es así como extremo, más natural, ¿no? Y que también puede recortar al centro y tirar, ¿no? Es mucho más efectiva. Aún así, creo que el partido de ayer, o sea, sí hay, o sea, a pesar de que Toluca acierta en la transición ofensiva, también hay que decir que Santos en la transición defensiva, pues es muy carente y que quizá es muy lento. Y yo creo que también pasa por eso, ¿no? O sea, como a la hora de, no nada más de partir, sino como a la hora de querer juntar tanta gente arriba, a la hora Ujú. de los regresos, no tiene también obviamente Santos pues a jugadoras quizás tan eficientes para tomar ese espacio, o sea, quizás a lo mejor teniendo un poquito menos de altura, estando un poquito más por detrás quizás de la media luna para defender así, pero sí hay como una división, o sea, sí hay jugadas precisamente, y si ustedes llegan a ver el resumen, en donde muchas jugadas quedan prácticamente con las dos centrales, quizás una lateral,
y Toluca pues atacando con 3, 4 jugadoras, y ahí se va a ver también en alguna imagen por ahí que les vamos a poner, pues la gran división que hay entre el medio campo que apenas va regresando, que precisamente así es como cae el segundo gol de un robo, y no llega a Santos, o sea, no alcanza a regresar, y a varios equipos les pasa así por esa parte, porque si en algún punto se les acostumbran a intentar estar un poquito más arriba, no tienen como la capacidad de poder aprovechar esta parte de su transición defensiva, pero con Santos sí es más notorio porque Toluca también está un poquito más acostumbrado a quizás hacer toda esta parte de recorridos atrás. No, y aparte de que luego las de en medio quizá no llegan, lo que también logran, que, bueno, que lo logra Toluca y que quizá también es un error en Santos, es que las que sí quedan en la jugada, que son justo las dos centrales o las tres defensivas que están ahí, se hunden mucho y luego cuando el balón queda atrás, o sea, incluso el gol de Watch, que creo que el golpeo es exquisito, pero realmente si te pones estricta, pues da 3 toques en el área, donde el primer control es muy deficiente, pero se hunde mucho la línea que sí puede hacer algo, se hunde mucho y cuando quiere salir, como que ese repiqueteo o ese como el salir a intensidad cuando ya fueron para atrás, no, pues, o sea, es un poco lento, o sea, no es rápido y a mí sí me hizo increíble que no llegara nadie a tapar el tiro cuando justo Watch sí tira muy bien, pero le tomó 2 toques incluso, y no muy aseados el acomodarse para incluso ya tirar, ¿no? Sí, justo le toma tocar a la defensiva así, o sea, agarra a la defensiva mal parada precisamente por eso. Y hay muchos. Yo recuerdo que, por ejemplo, a San Luis le pasaba esta parte al principio, el torneo pasado, cuando empezó pues, como en esta nueva parte de nueva dirección técnica y demás, y le pasaba mucho. O sea, yo contaba jugadas en donde todas las transiciones que tenía así las tomaban mal paradas, o sobre todo lo que dices, como que siempre los equipos están tan obligados a decir regresen tanto que de verdad no están regresando, solamente están sumándose hacia atrás y están hundiéndose. Sí, no, total. Y creo que por eso es un partido en el cual la que quizás sobresale de Santos, pues sí es su portera, ¿no? Ania, que también es de estas porteras que como Santos no está tan bien, creo que no está tan en el reflector, creo yo que es promedio, ¿no? O sea, digo, tampoco creo que sea espectacular. Creo que el Achique no es malo, ¿no? Justo lo comentamos, digo, en cuestión a Achique, quizás las mejores hoy por hoy en México es Blanca, lo que se ve con Itzel, es muy prometedor y quizá o sea, podrían empezar a encaminarse ahí, pero pues hay que ver si es como Blanca, que es regular, saliendo bien a la chique, ¿no? Y Ania realmente achica bien, o sea, hay más carencias en otras cosas quizá, pero el achique es bueno y creo que ayer, a pesar de que pues sí pierden, ¿no? Quizás sí es como la jugadora de Santos que pues sí, resaltas un poco más. Quizá también resaltar lo de Dani Delgado, que creo que en medio su labor quizá tanto de recorrido como de pase fino sí la tiene, pero pues les ha faltado pues quizá más calidad en más gente, ¿no? Mejor armado, ¿no? Eh, y ya digo, no sé tú a quién más resaltarías. Yo creo que también, obviamente, yéndonos con Toluca, es imposible pensar que sin Brenda, o sea, cada partido que veo de Toluca en donde no me imagino que esté ella en el campo, de verdad no pienso cómo llegarían a atacar de esa manera, porque creo que es la que más hace diferencia en cuanto a aprovechar también a Durón, en cuanto a Ujú, aprovechar a quien esté por su otro costado y en aprovechar quizás a quien esté también en su propio carril, que sería en este caso Pati Jardón, pero al final claro, es esto, o sea, hay una gran diferencia cuando ella está tomando el balón arriba, ya sea un balón en segunda jugada, ya sea un balón en transición, ella es lo que lo vuelve precisamente un ataque más eficaz, o sea, es como la gran diferencia aquí que a lo mejor no tiene Santos o no ha tenido, creo que en todo el torneo, digo, al final los dos equipos van mal, o sea, hay que decirlo también, o sea, claro. van muy abajo, y sin embargo todavía tienen ciertas escasas posibilidades de recuperarse todavía para lo que es el final del torneo, porque también no es como que los equipos que van arriba les superen tanto en puntos, o sea, los que van a estar casi, casi clasificándose, pues van a terminar con menor puntaje que a lo mejor el top 5 que ya está casi, casi hecho en liguilla, pero si por ahí se recuperan, trabajan ciertas cosas, a lo mejor dependen no tanto de lo que sí hacen bien y hacen otras cosas, lanzar en largo, aprovechar el durón, por ejemplo, estaba viendo también hace rato que Santos tenía más puntos como local y Ujú, Toluca tenía más puntos como visitante, entonces es invertido, ¿no? A Santos le va a ir a lo mejor peor de visitante y a Toluca le va a ir peor de local. Y es curioso porque pues, chistoso. a veces así son ciertas cosas. Entonces, pues hay muchas cosas como para poder destacar a pesar del partido que de verdad, pues todo lo que vamos platicando es de verdad que pasaron por momentos quizás más aislados, pero que sí son muy notorios, que sí forman parte de un patrón que se está viendo durante el juego, pero si ven por ahí el resumen, pues irán, pues, ya entenderán a lo mejor más de lo que fue todo el partido en 90 minutos, 98 creo duró.
yo creo que es un partido difícil porque justo también lo comentábamos, ¿no? Que de momento por Toluca fueron como 26 tiros o una cosa así, que dices, ¿en qué momento fueron tantas jugadas? O que luego quizá no es tan atractivo porque creo que sí, el detalle son las transiciones, ¿no? Y que las transiciones sí dependen mucho de la calidad de la gente en medio campo, ¿no? Y que quizá justo ahorita tanto Santos como Toluca, o sea, no es que Yokoyama ni Colín no Samuelas lo son, pero sí creo que están entrando un poco de emergentes ahí porque están resolviendo algún problema que no han podido resolver porque no son regulares ahí. Creo que le va a servir más a Colín que a Kemi porque como quiera Nat Colín es más chava, entonces, o sea, son esos partidos o esos torneos que quizá pueden pasar en el olvido, como en la historia de Nat Colín, pero que quizá va a ser fundamental en el futuro, porque, o sea, cuando tienes una central que ya juega en medio, justo lo que siempre decimos que hay veces que les falta romper, creo que estando en medio y con mucha más gente y con mucha más presión, o sea, sí son de las cosas que parece que hoy no suman mucho, pero que quizá después sí pueden hacer de Nat Colín una jugadora mucho más completa y mucho mejor para después, digo, hoy pues no se va a ver tanto, ¿no? Y quizá la van a padecer, ¿no? Porque en lo que te adaptas y que es distinto y que sí es más difícil como quiera hacer contención que ser central, ¿no? En muchas cosas como de visión de juego y de parado y de girar y de perfiles y cosas así, pues nada, digo, puede servir, hoy ahí está, o sea, no creo que lo haga mal, no creo que aún todavía lo domine, pero pues está en ese proceso, ¿no? Y en el caso de Akemi es un poco más grande, y pues nada, de central en Tigres la veías muy regular, en Pumas, creo yo que tenía para más, pero en un partido muy, o sea, como que son esos jugadores que tienen un muy mal partido y creo que ese partido la sentenció y entonces pues, no volvió a jugar, ¿no? Quizá teniendo más oportunidad o quizá teniendo razones para poder jugar un poquito más después, y ahorita pues está en eso, ¿no? Pero pues a ver qué pasa y a ver cómo mencionas, ¿no? Pues cómo terminan el torneo, porque aún no está perdido para ninguna de las dos, aún se pueden colar, digo que ya colándose y jugando contra un top, pues va a estar perro cuartos, ¿no? Pero pues todavía se pueden colar. Sí, o sea, y al final, digamos que vemos siempre la gran diferencia entre 7 y 8 con los dos equipos que obviamente están en primero y segundo. Pero, pues a lo mejor en alguna de esas tienen un buen partido, una buena primera llave Sí. y demás. No estamos diciendo que a lo mejor se van a meter ellas dos. Todavía nos va a tocar ver también otros partidos en donde a lo mejor va a haber, serán juegos espesos, como así les digo, o lo que dices, partidos difíciles. Pero, pues ya con esto vamos a ir cerrando. Ya pues, habrá tiempo para otros equipos, pero este momento ya fue suyo, Santos y Toluca. Solamente me faltó Durón. Si Durón mete más goles de los que genera, Toluca puede estar ahí. Y ya, es la única que voy a dejar ahí votando, Punto pero final. sí. Punto final. Ahora sí. Temas que tienen que ver, pues, no tanto con lo que siempre decimos de cancha, pero que al final repercute mucho. Aquí ya tengo mi borrador bien y pues, es algo que fue muy, muy notorio, más que nada hizo demasiado eco en la semana. Se triplicó el premio de repartición en el Mundial Femenil, ¿no? Que me habías dicho que Sí, pasó de 50 millones de dólares en el Mundial pasado, el de Francia, y que se triplicó a 150 para este Mundial que viene en Australia, Nueva Zelanda. no, está súper bien, digo. Opiniones. Yo siento que, bueno, me encanta que usaste la palabra se triplicó, porque yo siento que eso es más cuerdo y es más como no volado y bajado a la tierra, ¿no? Porque cuando lees el titular dice, se aumentó en 300% y se ve como enorme y como que, o sea, como que de entrada, sí, mercadológicamente tiene su efecto, porque dices, güey, no mames, y dices, güey, a ver, no, aumentó 3 veces, digo, tampoco es, o sea, lo que va es que sí se ve como que muy así. Y nada, está padre porque eh, de hecho, si lo comparas con el Mundial de Canadá 2015, que fue, o sea, en 2 ciclos aumentó 10 veces, ¿no? En un ciclo aumentó 3, que eso está genial. Aún así, a pesar de que es 3 veces más que Francia 2019, es más o menos 3 veces menos que el varonil, porque en Qatar se dieron 440 millones, ¿no? Ese aumento, por ejemplo, de mundial a mundial es del 10%, no es del 300%, pero pues digo, de aumentar de 400 a 440 a 50, 150, pues, o sea, te dice que pues el piso estaba un poco desigual, ¿no? Ahora, lo padre es que, en teoría, la meta de FIFA es que para el siguiente ciclo los premios sean iguales. Entonces, pues es bastante esperanzador y son de las medidas que dices, bueno, o sea, se están tomando bien, hoy no es igual, pero sí al menos ya hay una intención así explícita, escrita, dicha, ¿no? Por Infantino de, se espera que para 2026 y 2027 los premios sean exactamente iguales, porque si no pasa como con Estados Unidos, que fue muy chistoso que las chavas ganaron más de que Estados Unidos pasó de fase de grupos en Qatar,
que por ellas haber ganado el mundial, ¿no? Entonces, que es cuando dices, güey, pero, digo, si ya al final logran homologar los premios, pues ese tipo de absurdos, pues van a dejar de pasar, ¿no? Y va a ser, pues, bueno, equitativo, real. Yo creo que precisamente es esa parte, o sea, que ya también estamos viendo que, por ejemplo, en el partido inaugural, cuando habían cambiado creo que de sede, para precisamente que hubiera más personas en el juego, pues, es una buena señal porque al final va creciendo todo. O sea, esto va a ir gradualmente, o sea, entre negocio, entre obviamente asistencia, entre visibilidad y demás cosas, al final ayuda. O sea, al tener ese tipo de repartición que aumenta poco en comparación a lo que obviamente se genera en grandes juegos de varonil y demás, sí es una buena señal porque en algún punto va a llegar esa parte que dices, o sea, la media para poder decir, ok, ahora este es el valor quizás real de lo que está pasando en el femenil. Y eso es creo que una de las buenas señales en cuanto a cosas. Digo, ya habrá federaciones que obviamente ya hemos hablado también antes, en donde pues, el trato está desigual y no se hacen ciertas cosas que debería pasar, pero pues esos son otros temitas que también por federación nos vamos a cada uno, así a cuchillar, casi casi. No, total, pero lo padre de esto es que igual, y que ya puedes empezar a hablar de fútbol independientemente del género, ¿no? O sea, que eso creo que es lo padre y a lo que tendríamos que caminar, que no tiene que pasar solamente en cuestión económica, sino también tiene que pasar en cuestión estadística, ¿no? Que ya tengamos como en el radar siempre que demos así como alguna top, ¿no? Los dos. Y por ejemplo, que también en cuestión calidades, pues que ya se puedan de alguna forma pues no compartir, pero sí como extrapolar de una a la otra en términos de calidad más que de género. También la otra gran noticia es que el príncipe encantador, que a mí me encanta decirlo así, o el Jamie Lannister, que fue el entrenador de Sudáfrica, eh, Hervé Renard, Arabia. bueno, sí, o sea, bueno, estuvo en Arabia en el Ah, Mundial, ¿no? Que justamente fue el DT, o sea, que en el partido que pues, el único que perdió Argentina fue con él, ¿no? De alguna manera es el Matarreyes, ¿no? Él es el que toma la selección francesa femenil ante la negativa de Henry, que se supone que quizá su tirada es tomar la selección varonil de Estados Unidos de cara al Mundial. Todavía no lo sé, pero él va a ser el que va a entrar en vez de Corinne Diacre, que hace unas semanas salió, ¿no? Por todos los problemas que hubo y las jugadoras que se bajaron de la convocatoria, ¿no? Y demás. Y pues va a ser un gran reto, ¿no? A ver cómo le va, ¿no? Porque claramente no creo que sea una persona que haya estado en femenil, ¿no? Que eso también es un tema ahí, o sea, no sé qué pienses. sí, sí, o sea, entre las grandes diferencias que he visto, sobre todo pensando un poquito más en el vestidor y el trato, obviamente, que no va a ser lo mismo trasladar a lo mejor, porque he visto bastantes videos, sobre todo en el boom que fue en el Mundial, o sea, en cuanto a cómo se dirigía a ellos y demás cosas, que creo que Arabia fue un equipo que a final de cuentas, más allá de ganar a la Argentina y haber competido, porque de verdad compitió a su estilo, a su manera, creo que dejó muy buenas cosas precisamente en ese sentido, porque hay una mano del entrenador, hay una cultura para poder jugar de cierta manera como él se le pide por el modelo de juego. Y creo que es una de las cosas muy interesantes porque lo trasladas y piensas, es un muy buen entrenador en varonil. Hizo muy buenas cosas, sobre todo con selecciones de ese continente. Ahora viene esta parte, ¿cómo lo podría trasladar para eso, un vestidor femenil, una selección muy potente sobre todo, una selección con muchísima calidad y es interesante, o sea, sí sería una apuesta muy arriesgada, sobre todo porque cuánto tiempo falta para que pues, ya prácticamente estemos hablando ahora, hagamos programas del Mundial. O sea, Sí, no, es no, muy no. poco tiempo. Total, yo siento que, de hecho, a juzgar por el video que sale en el entretiempo en el partido contra Argentina, yo por ese video digo, no manches, yo a ese cuate lo contrato, ¿sabes? Y también entender que, a pesar de que no tiene experiencia en femenil, pues también está entrando en una situación de emergente, o sea, que es un reto para muchísimos, para todas las que van a estar ahí también. Eh, y que quizá por eso pues no hay la presión de que salga bien, ¿no? Que eso también siempre ayuda al nuevo que entra, también ayuda al equipo. Y te puede pasar como igual en el mismo Mundial de Qatar, o sea, pon tú con el DT de Marruecos, ¿no? Que pues también llegó así de bote pronto, llegó mero al final e hicieron un torneazo porque al final el equipo y el cuadro sí es bueno. Y Francia como tal es un cuadro que es bueno y que quizá solamente por gestión puede que dé un excelente mundial solamente cambiando a ese ente que es el que como que va al final a dirigir o a motivar, que yo creo que eso sí lo hace muy bien y que sí quedó muy patente al menos en Qatar. Entonces, pues, a ver qué pasa, ¿no? Y de temas bonitos, no sé si ya cerramos con el Eh, duro y con el difícil, ¿no? Es exacto, el tema fuerte. que ya es un poco volviendo aquí a México. Y es, bueno, alrededor de todo esto que no sabemos en realidad si la salida de Camberos es oficial o no, eh, pero
más que nada, pues, escuchar un poco las impresiones, porque se ha leído, he escuchado comentarios de todo, ¿no? Desde lo difícil que es justo, pues, enfrentar una situación de acoso, que eso claramente no todo el mundo lo vive en carne propia y sí es muy de género, y que luego por eso luego es difícil de comprender. Como por el otro lado, que pues bueno, si alcanza un equipo en el Angel City, que, o sea, hay gente que dice, bueno, pues ¿por qué no se queda, no? Que es un tema un poco complejo. No sé cuál sea tu opinión al respecto. Creo que más allá de la estabilidad que podría tener aquí, en cuanto a América, o sea, más que nada, Ujú, si en algún punto intentar a lo mejor en su momento creo que se había dicho también que negociaron y demás cosas otra vez para ciertas cosas, pasa cualquier a segundo término, o sea, pasa más allá de lo que tenga que ver con su seguridad, creo que es muy obvio y la tranquilidad que va a sentir aquí, o sea, sí, a mí me total. sorprendió un poquito, obviamente su decisión de quizás empezar a quedarse como de baja. Creo que habían dicho que era como una pausa de momento para los primeros dos partidos con América, cuando sucedió toda esta parte de la situación. Es obviamente muy grave, o sea, son situaciones que, como bien dices, no se está muy acostumbrado a vivir, pues obviamente en este género, creo que es una de las cosas principales. Y sobre todo ella, o sea, al final creo que si toma la decisión de irse y demás, creo que es lo más lógico. O sea, al final de cuentas, Sí, no había vivido a lo mejor en otros lugares, eso, en otros lugares lo que está viviendo aquí. Y aquí, desafortunadamente, son situaciones que se viven y que son de repente como que a la costumbre de lo que está pasando aquí. Y al final es como de, sí. bueno, pues al final de cuentas va a seguir pasando eso y demás. Nosotros como club vamos a intentar hacerlo de alguna manera menor, pero creo que es obviamente muy ilógico porque al final de cuentas la intranquilidad que tienes al estar aquí en México y pensar, no sé si voy a ir a jugar a Cuapa y a la mera hora en la salida me va a encontrar el Claro. personaje. Entonces es muy, muy difícil y yo creo que estoy obviamente a favor de lo que va a decidir si es que se confirma la salida. Quizás para el momento en el que salga el programa ya estamos confirmando su salida del club. Sí, puede ser. Yo siento que es un poco, o sea, es muy complejo, ¿no? Claramente, y sin quitarle la gravedad del asunto, y tampoco cargándole a Cameros quizá por la decisión, porque sí creo que, y si lo ves de manera muy fría y lógica, ella sale porque puede. Y porque puede que, bueno, porque si, o sea, si justamente el poder implica una mejor situación para ti, pues creo que cualquiera en su posición lo haría, ¿no? Hay muchos que dicen, bueno, yo siento, y eso sí, sí también lo creo, que la situación es muy dura. No creo que el América no esté intentando hacer algo por retenerla y por mejorar la situación. Ahora, es muy difícil tú como club cambiar la realidad de un país, que eso es lo que es muy complicado y que luego también, cuando siento que directives negocian con jugadoras, luego es muy complejo, porque también hasta la hora de negociar, siempre creo que en general la cultura mexicana sí creo que es bastante deslumbrada por el extranjerismo, porque no sé si malichismo o no, no lo sé, pero también el exponer a ellas y a ellos a esta desigualdad en la cual llegan sí como reyes, porque sí creo que Camero seguramente llegó con un contrato muy por encima de la media en México, quizá no en el América, pero sí incluso con algunas que puede compartir vestidor, ¿no? Pon tú, si lo comparas con una Monse Saldívar, seguramente es una diferencia abismal, ¿no? Y esa desigualdad al final sí también cambia tu forma de ver las cosas, ¿no? En el sentido de, pues bueno, aquí yo llego pues como hace muy caro, ¿no? O sea, y más que yo le deba al club, es como el club me quiere a mí muchísimo, ¿no? Y también, o sea, eso yo no se lo critico, o sea, pues, si así te valoran y así, güey, tú con eso trabajas y está bien. Pero ante esta situación que es muy grave, yo no creo que el club no haya intentado resolverlo. Son situaciones que por lo complejas que son, no es que se van a resolver mañana, ¿no? Pero cuando te tratan así de bien también, pues tampoco hay como esa responsabilidad o ese vínculo para con el equipo, porque no hay un apego, literal fue un acuerdo netamente monetario, que son las cosas, ¿no? Que hay veces que hay cosas que el dinero no puede comprar, ¿no? Y que por más contratos y que luego eso sí creo que lo tenemos que tener como en cuenta cuando se negocian, es eso, que el dinero no compra seguridad, ¿no? Y el dinero no compra pues estabilidad emocional y mental, o sea, y el dinero no hace que ella se sienta segura caminando justo de Cuapa quizá a su casa, que no sé si viva cerca, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues malo para ella porque se tiene que ir y al final es un perder. Quizá ella, ¿no? Porque si acaba en el Angel City, pues qué bueno, o sea, qué bueno que pudo salir y que tuvo opciones no todas tienen, pero para el América, para México, para la Liga, pues es un perder, ¿no? O sea, porque inviertes dinero en una jugadora que al final te termina pues por no acabar con razón el contrato, ¿no?
sí creo que es un duro golpe a la América y que incluso lo ves en sus juegos, ¿no? Pues al final no tienen quizás su máxima referente ofensiva, al menos en el último torneo, y que esperaba que encajara con Lubert, ¿no? Y es esto, ¿no? Y pues pasa y que hay veces que luego la Liga y México tiene que entender que para tener calidad de jugadoras, quizá como la de Camberos, más allá de dinero, pues sí hay que buscar tener calidad en otras cosas, ¿no? Que es calidad en protocolos, calidad en cultura laboral, calidad en cultura en cómo se relacionan los clubes con aficionados, calidad en cómo también encumbramos a figuras, ¿no? Porque también es cierto, y eso pues ahí sí, el dueño es Televisa, ¿no? Y en cuestión mediática todavía hay una cultura muy objetivante de las chavas, y eso sigue pasando y va a seguir pasando mientras la lógica en medios no cambie, ¿no? Entonces, en eso también tenemos que trabajar, ¿no? Que eso es difícil porque va más allá de la liga per se, va más allá de la América per se, ¿no? Pero pues está ahí, ¿no? Y acaba por, pues sí, pues por tener este tipo de situaciones que no quieres tener. Ya, nada más que agregar, creo que ya me había contado algo de lo que iba a decirles, Pau, en el programa y creo que pues, no puedo también estar más allá de acuerdo, o sea, es una situación muy difícil, muy compleja, como bien dices, en frío a lo mejor podemos decir ciertas cosas que creo que pues, se irían más a lo lógico. Bien dices, hay otros comentarios que a lo mejor lo van a tomar obviamente a mal porque precisamente a lo mejor en Marvel dicen, es que los jugadores aquí viven con presión, que los están, molestando o demás, no debe ser así, o sea, jamás debe ser así, pero es lo que dices, o sea, en México quizás está tan esa cultura de repente recriminarte ciertas cosas que no deberían de ir más allá de lo que está pasando, y es como una de las cosas que hay que ir cambiando y que pues no sé si en algún momento van a ir cambiando, pero pues ya, no nos queda más que siempre ponerlo sobre la mesa, sobre todo. Claro, y pues nada, con eso nos vamos, ¿no? Fue un gustazo como siempre estar aquí cada semana con ustedes en nuestros 2 pesos. Somos Omar Ortiz y Pau López, aquí con Apuntes de Rabona, y nos vemos la siguiente semana.